Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos que un límite del tipo 1 a la infinito, ¿sí? Y tenemos que hacer que parezca el número e, o sea, hacer que eso que tenemos, esta cuentita que tenemos acá, tenga la forma del número e, que si se acuerdan era 1 más 1 sobre x a la x, ¿sí? O 1 más x a la 1 sobre x. Entonces, siempre, como decís vos, siempre tengo que tener un 1. ¿Qué pasa cuando no me aparece ese 1? Bueno, cuando no me aparece ese 1, me lo fabrico. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, yo antes de esto, que es un cociente de polinomios, tengo que tener un 1. Lo pongo, lo escribo, ¿ves? Pongo el 1. ¿Y qué hago después? Y bueno, lo resto. Porque si lo sumé, si me lo fabriqué, o sea, si agregué un 1 que no tenía, tengo que restarlo. ¿Sí? Entonces, agarro este 1, sumo 1 y resto 1. Entonces me queda 1 más esto, menos 1, o sea, el primer paso. Siempre el primer paso es agregar ese 1. Y después lo que tengo que hacer, este 1 ya está, ya me sirve, porque justamente lo fabriqué para esto, pero este 1 que está restando sigue molestándome, porque no sigue sin tener la forma que yo quiero. Entonces sacamos factor común acá, ¿sí? Fíjate, entre esto y esto, el denominador común es x menos 3. X menos 3 dividido x menos 3 me da 1. Por x menos 1 me queda el x menos 1. Menos, porque tengo un menos, x menos 3 dividido 1, porque no tengo un 1 abajo, es x menos 3. Por 1, x menos 3. ¿Sí? O sea, lo único que dice en el primer paso, y eso sí me obliga a hacerlo, al no aparecer ese 1 ya por defecto, es sumar y restar un 1. Y con el 1 que está restando, sacar denominador común y hacer esta operación. ¿Sí? Bueno, después lo único que hacemos es acomodarlo de arriba. Tengo x menos 1 menos x más 3. X menos 1 menos x más 3. O sea, todo esto me termina dando 2 sobre x menos 3. ¿Sí? O sea, es como un paso extra que tuve que hacer. Y ahora sí vamos a tratar de hacer el pasito extra. El pasito extra, perdón. El siguiente paso. ¿Sí? Yo tengo como denominador, y acá también tengo un problema, porque yo tengo 2 sobre x menos 3. Y fíjate la definición del límite. Es 1 sobre n, lo que sea n, es 1. Entonces, yo tengo un 2, no me sirve tener un 2. ¿Qué hago con ese 2? Lo paso dividiendo el denominador. Si paso este 2 dividiendo el denominador, arriba me queda un 1, que es lo que yo quiero. O sea, este es como el ejercicio más completo, como el que más pasitos tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ya dejé un Sí, lo 1. veo, pero ahí no sé si estoy muy dormido o qué, pero en el numerador, ¿por qué la X se va? En el paso del segundo renglón, digamos. Ahí. Acá, y tengo x menos x. Ah, listo. Listo, Claro. listo. No, perdón. Ah, sí, 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 no pasa nada. Es x menos x y tengo menos 1 más 3, me quedó un 2. ¿Sí? El 2 lo pasé dividiendo el denominador para que me quede un 1 acá arriba. Y bueno, ahora lo que hicimos la clase pasada. Como acá me quedó x menos 3 sobre 2, acá me fabrico el x menos 3 sobre 2, me fabrico su inversa para que esto valga 1 y dejo el 2x que ya tenía. ¿Sí? Agrupo convenientemente todo esto, que ya sé que es el número e, porque estoy haciendo todo esto para que me quede el número e. ¿Sí? Con el límite, ¿no? Es el número e. Eh, entonces, ya tenemos el límite cuando x tiende a infinito de esto, sabemos que es el número e, o sea que todo esto ya lo tengo acomodado y lo que me sobró fue esto de acá. Entonces esto me queda e al límite elevado al límite de todo esto. O sea que es el límite de 4x sobre x menos 3. El límite de 4x sobre x menos 3 son dos polinomios del mismo grado, x tiende a infinito, dos polinomios del mismo grado tienden al cociente de los coeficientes principales, 4 sobre 1, 4. ¿Sí? O sea que todo este límite termina dándome e a la cuarta. Pero bueno, ¿cuántos pasos tuve que hacer? Varios pasos. Primero un paso para tener el 1, después otro paso para tener este otro 1, porque no me quedó un 1. ¿Sí? Después el tercer paso, que ese casi siempre lo tenemos que hacer, que es reescribir de tal forma que el denominador de esto me aparezca como exponente. ¿Sí?
Y esto ya sabemos que el límite cuando x tiene infinito de esto es c, así que ya lo tendríamos ahí. Los demás son iguales. Fíjate, este es lo mismo, este es muy parecido, tenemos que hacer lo mismo, tendríamos que sumar 1, restar 1, está acá. Después me terminó quedando, también se me fueron las x en este caso, me terminó quedando un menos 2 sobre 2 más x, o sea que el menos 2 lo paso dividiendo, este 2 más x sobre menos 2 va a ir acá arriba, lo voy a multiplicar por su inversa para que valga 1, esto va a ser e, y lo que me va a sobrar es menos 2 sobre 2 más x por x, o sea, menos 2x sobre 2 más x, ¿sí? Y el cociente me da menos 2 sobre 1, porque el coeficiente de la x es un 1, ¿eh? Cuidado, que tengo este 2 adelante, pero el de la x es un 1. Menos 2 sobre 1, menos 2. O sea, e a la menos 2. O 1 sobre e cuadrado. Bueno, después son todos muy similares. Pueden seguir el paso a paso y si tienen alguna duda me consultan, ¿sí? Voy a ver si había alguna otra duda antes de pasar al 17. Bien, porque 15D. No, está bien. Bueno, sigo compartiendo. El 19 era. Vamos con el 19. Antes de que empecemos a grabar, un compañero me había preguntado cómo detectaba si tenía una asíntota oblicua, o qué regla, qué criterio tenía que seguir. No quedó grabado, así que lo repito para que ya les quede grabado también, ¿sí? Pues si alguien la ve más tarde la grabación. Yo le dije, y generalmente si tengo un cociente de polinomio donde el numerador es un grado más alto que el denominador, y no se cancelan los factores, o sea, cuando los factorizo no se cancelan, me va a pasar que tenga una asíntota oblicua, ¿sí? O sea, si cuando hago el cociente me termina quedando una función lineal, es porque tengo una asíntota oblicua. ¿Verdad? Cuando estoy pensando en todo. Sí, cuando se cancela. Ahora vamos a ver algunos, ahora vamos a ver seguramente algunos. Pero la regla general no es tener un grado más alto que el de abajo, porque no siempre la función va a ser un cociente de polinomio. Entonces, la regla general es que no tenga una asíntota horizontal, porque no pueden coexistir asíntotas horizontal y asíntota oblicua en la misma función, en la misma región en realidad. Podría tener a derecha una asíntota y horizontal y a izquierda una asíntota oblicua, no es muy habitual, pero podría pasar. Lo que sí no pueden existir en la misma región las dos. Entonces, la regla general sería, si no tengo asíntota horizontal, busco asíntota oblicua. La regla práctica, donde me suele aparecer una asíntota oblicua, que no quiere decir que sea el único caso, es cuando tengo un cociente de dos polinomios y tengo un grado más alto en el de arriba, en el numerador, que en el denominador. Bueno. Hallar y clasificar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones. Por ejemplo, miren este. Este es cuadrática sobre cuadrática. Acá es más improbable que me aparezca una asíntota oblicua, ¿sí? Entonces, la primera función que me aparece es esta. 2x cuadrado más 3x sobre x cuadrado menos x. Lo primero que hacemos cuando analizamos continuidad es ver en el denominador, ¿sí? ¿Qué cosas me hacen cero el denominador? ¿Qué valores de x me hacen cero el denominador? En este caso, si saco factor común, esto es x por x menos 1. ¿Sí? Y las raíces de x por x menos 1 son 0 y 1. Entonces, 0 y 1 son puntos de discontinuidad de la función. Punto. Ya no hay vuelta que darle. Lo que no sé si son discontinuidades esenciales o discontinuidades que yo pueda salvar, ¿sí? Salvables, no me acuerdo el nombre ahora. Evitables, ay, no me salía la palabra. Evitables, ¿sí? Entonces, ¿cuándo van a ser evitables? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero en principio es cuando la función no está definida, yo sé que es discontinua. Pero si el límite existe, ¿sí? Es una discontinuidad, se dice evitable.
Si además el límite me da infinito o no existe, es esencial. Eso pasa cuando tenemos una asíntota. Cuando no podemos tapar el agujerito que nos deja la función por no estar definida ahí. ¿Sí? Entonces, el dominio tiene un agujero, para decirlo de una forma así medio tosca. ¿Sí? Hay un agujerito en el dominio. X cuadrado menos X tiene raíces en 0 y en 1, o sea que 0 y 1 no puede valer el dominio. ¿Sí? El tema es, la función se comportará bien, digamos, cuando llega a 0 y a 1, simplemente pongo un agujero, pero la puedo dibujar, o la función pegará un salto cuando llega a 0 y a 1, o la función se me pegará una asíntota vertical cuando llega a 0 y a 1. ¿Qué pasa ahí? Eso es lo que tenemos que analizar a la hora de clasificar la discontinuidad. Pero que sea discontinua lo podemos decir de una. En 0 y en 1 es discontinua esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver qué tipo de discontinuidad es? Bueno, hago el límite y ahora sí, cuando x tiende a esos valores. Cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a 1. Fíjense, hago el límite cuando x tiende a 0 de esta función. ¿Sí? Obviamente me va a dar, acá me da 0 sobre 0, porque tengo 2x cuadrado más 3x sobre x cuadrado menos x. O sea, esto me da 0, esto me da 0, voy a tener que salvar esa indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero está piola para salvarla porque puedo sacar factor común, ¿sí? Entonces, saco factor común, x arriba y abajo, simplifico y me queda 2x más 3 sobre x menos 1. Es menos 3. Es un número. Entonces, como eso me da un número, significa que el límite existe. El límite vale menos 3. O sea, la función es como que pasaría por el menos 3, pero hay un agujerito. No lo toca el menos 3, pero me acerco infinitamente cerca del 0 en x, ¿no? Del 0 en la función y se acerca infinitamente al menos 3 esa función. Entonces, se llama esto una discontinuidad evitable, porque podría más o menos imaginarme cómo es esa función, la puedo dibujar, se acerca al menos 3, pero no puede valer, no vale menos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede valer x, no puede valer 0. Pero como es una raíz que se cancela, bueno, el límite va a existir. Ahora, fíjense qué pasa cuando x tiende a 1. ¿Sí? Abajo vale 0, ya sabemos que vale 0, pero arriba ahora vale 2 por 1 más 3 por 1, o sea, vale 5. Ya no tengo una discontinuidad del tipo 0 sobre 0 que yo puedo factorizar y ver cuánto da el límite ese. No tengo una indeterminación, perdón, del tipo 0 sobre 0. O sea, ahora tengo un límite que, si bien es una de las indeterminaciones, algo dividido 0, algo dividido algo que tiende a 0, sabemos cuánto vale, va infinito, ¿sí? O sea, si yo tengo un número dividido algo que tiende a 0, sé que eso tiende a infinito. Entonces, cuando tiende a infinito, ¿sí? No puedo salvar eso. No es que tenga un agujerito en el dominio, pero yo lo puedo salvar poniendo el valor del límite, si quisiera. No, acá se me pega a una línea recta, vertical. Es una asíntota. Entonces se llama discontinua esencial, porque no lo puedo salvar. Por ejemplo, yo la de arriba la podría redefinir, decir, bueno, la función vale esto cuando x es distinto de esta función en particular, no, pero digamos, otra, por ejemplo, podría decir, vale esto cuando x es distinto de 0, y vale, ¿cuánto? Menos 3 cuando x vale 0. Por ejemplo, en esta función, ¿sí? Yo diría eso. Entonces, en este caso, la función sería continua. Sería continua en 0, si yo redefiniese la función. Como tiene límite, va a coincidir además con mi definición, porque yo digo, listo, f de x vale 2x cuadrado más 3x sobre x cuadrado menos x cuando x es distinto de 0. Y vale menos 3 cuando x vale 0. Lo forcé, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Que la función va a ser continua en 0. Pero yo no puedo decir, esta función vale 2x cuadrado más 3x sobre x cuadrado menos x cuando x es distinto de 1. Infinito cuando x vale 1. No podemos decir eso porque sigue estando indefinida esa función, o sea, sigue teniendo un problema. O sea, no puedo tapar el agujerito. ¿Sí? No puedo completar ese agujerito con un valor como si puedo hacer en 0. Entonces ahí se dice que es discontinua esencial. Vamos con el B.
A ver, acá tengo un... Cuidado, que acá tengo el numerador más chiquito que el denominador, ¿sí? Así que acá no es el caso que yo les decía antes de que tenga un grado más alto a la hora de sospechar asíntotas. Bueno, x cubo menos 8. Tengo que buscar las raíces de x cubo menos 8. La única raíz de esta función es el menos 2. ¿Sí? Menos 2 al cubo. Menos 8 no, perdón, más 8. Menos 2 al cubo me da menos 8 más 8, 0. ¿Sí? Esta es la raíz. Voy a factorizar para ver si se cancelan. Igual lo podría hacer después esto, porque no es necesario que lo hagamos ahora. Pero lo factoriza ya y ya la dejamos expresada de esta forma. Perdón, acá. X menos 1 sobre X más 2. Y abajo tengo, este sí me interesa más, factorizar el denominador. X cubo menos 8, esperen un segundo. X cubo más 8, la tengo con X cubo menos 8. X cubo más 8. ¿Saben qué? Lo que no me gusta es cómo está procesado el ejercicio, entonces algo mide mal. Acá. Me estaba saltando un paso. Sí. Bueno, dominios en los reales menos el 2, ahí está. Entonces tengo que hacer el límite cuando x menos el menos 2. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos 2. Eso me había faltado esa partecita y decía, empezó con las cuentas y no íbamos a hacer análisis. Tengo 0 sobre 0. ¿Sí? Tenemos 0 sobre 0, entonces tenemos que, ahí está, ahora me gustó más. Entonces tenemos que factorizar para ver cuáles son las raíces y trabajarlo de tal forma de ver si se cancela este menos 2 que me estaba molestando, ¿sí? Entonces factorizamos, se los dejo para que lo vean ustedes. Factorizamos y arriba me quedó x menos 1 por x más 2. ¿Sí? Las raíces de este polinomio son 1 y menos 2. Ahí está. Y abajo también lo factorizamos. Lo que pasa es que no está mostrado, pero también con Ruffini lo factorizas. Acá está. X al cubo más 8, ¿ven? X cubo, X cuadrado, X y 8. Hacemos Ruffini con la raíz, ¿sí? Y nos terminó quedando X cuadrado, ¿se acuerdan Ruffini, no? Yo creo que ya lo hemos trabajado. Nos queda X cuadrado menos 2X más 4, acá, por X más 2. Fíjense que el X más 2 con el X más 2 se me cancelan, entonces me termina quedando que el límite cuando X tiende a menos 2 es menos un cuarto. Entonces podemos decir que esto es una discontinuidad evitable en X igual a menos 2. ¿Sí? O sea, el agujerito que se genera en X igual a menos 2 lo podemos tapar. Bueno, hay varias así. Déjenme ver. Igual acá no estamos trabajando con asíntotas, sino con límites. ¿Algún otro ejercicio para no estar trabajando siempre con estos? Porque son todos muy similares. Bueno, acá tenemos algunos que no son cocientes de polinomio, para variar un poco. Las funciones partidas, creo que lo habíamos hablado la clase pasada, pero las funciones partidas me tengo que fijar, además de las sospechas de discontinuidades que pueda tener con los dominios y esas cosas, me tengo que fijar qué pasa cuando quiebra la función, o sea, cuando cambia de una definición a la otra. ¿Sí? Esta función está definida de una forma para x igual para todos los x que no valgan 2, que es lo que yo les comentaba recién, y de otra forma para los x iguales a 2. Si me fijo, además de este quiebre de la definición, el único problema del dominio que yo tengo es 2. ¿Sí? X no puede valer 2, pero en realidad no es discontinuo en 2 por ahora, en principio. En principio no es discontinuo en 2 porque está redefinida en 2. Dice que vale 0. O sea, no es una causa de discontinuidad. Una de las causas de discontinuidad ya la puedo descartar, está definida. El tema es, el límite por derecha y por izquierda coincidirá con el valor de la función. ¿Sí? Entonces, si eso pasa, la función es continua, pero si no pasa, la función no va a ser continua. Aunque esté definida, no va a ser continua.
¿sí? Entonces, quiero ver el límite cuando x tiende a 2 de esta función. O sea, quiero ver si coincide y si vale 0. Si vale 0, está todo bien y la función es continua. Si no vale 0, la función va a ser discontinua. Entonces, voy a tener que factorizar este polinomio de arriba, porque x menos 2, obviamente, hace que valga 0 abajo, y además, bueno, en este caso, además 0 arriba. Bueno, simplificamos. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 2? Vale 12. ¿Sí? Entonces, como vale 12 el límite, pero la función está definida y me decía que valía 2, o sea, la función, que valía 0, perdón, la función vale 0, el límite vale 12, o sea, no coinciden el valor de la función con el valor del límite, pero el límite existe, o sea, ¿es discontinua? Sí, es discontinua. ¿Por qué? Porque el límite no coincide con el valor de la función. Para que sea continua tiene que existir la función, tiene que existir el límite y tienen que coincidir. En este caso no coinciden, o sea, es discontinua. Pero es evitable, porque si yo a esto, en vez de ponerle 0, le pongo un 12, la quiero redefinir, acá en vez de poner un 0 pondría un 12. Entonces podría salvar esta discontinuidad. Por eso se dice que es discontinua evitable, ¿sí? Eso implica que sea discontinua evitable. No es que me dio infinito cuando hice la cuenta. Si me hubiese dado 0, ahí hubiese dicho que era continua. ¿Por qué? Porque existía, la función estaba definida, el límite me coincidía, o sea, estaba todo bien. Sí, tenía sospecha de que podía no ser continua porque justo en 2 tenía un problema, pero hubiera estado todo bien. Pero al darme 12, al no coincidir el valor con el que yo decidí definirla y el valor del límite, voy a decir que es discontinua. Pero es discontinua evitable, no tengo una asíntota. Como un compañero preguntó en el foro, no me acuerdo si fue alguno de ustedes, que puso asíntota igual a discontinuidad esencial, y básicamente una de las más importantes es la asíntota. Hay otras, pero una de las más conocidas es la asíntota. También podría pegar un saltito la función, creo que la clase pasada vimos una. Pero asíntota sí, me da una discontinuidad esencial. No es que sean lo mismo, pero sí. Acá tenemos otra. También tengo un problema en 0. Fíjense, el 0 acá abajo no está definido en el dominio. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron, listo. En 0 la hago valer 0. ¿Para qué? Para no tener problema y decir, vamos a ver si así la hago ser continua. ¿Será continua si hago este truco? A ver, f de 0 vale 0, es lo que yo definí. Después, el límite cuando x tiende a 0, de e a la menos 1 sobre x, ¿verdad? Es e a la menos infinito, porque hago tender esto a 0. Y e a la menos infinito es como 1 sobre e a la infinito tiende a 0, ya lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Entonces, fíjense, esta función no puede valer 0 porque no puedo dividir por 0, pero se acerca a 0. Y además la definí como que valía 0, la redefiní. Entonces no tengo problema, el límite y la función coinciden, la función es continua. ¿Algún otro, chicos, que nos por ahí avanzar un poquito? Bueno, todo esto sí lo hicimos. O no me acuerdo si lo habíamos hecho. O habíamos hecho uno parecido. Pregúntenme ustedes. Pregunten en el chat si tienen alguno en particular que quieran hacer. Listo. Vamos a pausar un cachito. Bueno, el 21, como bien dijo el compañero, no tenía resolución en el archivo. Así que vamos primero a trabajar. Espérenme que lo tengo acá. Vamos a hacer un repasito de qué es lo que nos pide. Práctica 2. Primero quiero ir acá. Justamente el 21 era uno de los que yo quería trabajar. Lo único, o sea, la aplicación de límite que vamos a usar nosotros, la aplicación económica de límite, es esta que ven acá, ¿sí? Es que, si se fijan un poquito más
No, empieza acá más o menos. Si se fijan, es que el capital, le damos la definición, ¿no? ¿Qué es el C sub n? ¿Sí? ¿Y qué es el C sub 0? Bueno, tenemos un capital, dado un capital, ¿sí? Inicial que tengamos, el capital final que vamos a obtener al hacer una inversión a lo largo de determinado tiempo va a estar dado por el capital inicial multiplicado por un factor. ¿Sí? ¿Cuál es ese factor? Bueno, ese factor es 1 más I sobre K a la K por N. ¿Y qué es cada una de estas cosas? Bueno, y es la tasa de interés que me dan por periodo, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, lo voy a meter en un plazo fijo o lo que sea, y me dan el 10% anual, bueno, el I valdría 0,1, ¿sí? O sea, es el capital, como dice acá, el interés que gana un capital de $1 en un dado periodo. Entonces, si es el 10%, sería 10 centavos, 0,1 en un año. Entonces, acá iría 0,1. ¿Qué es K? ¿Sí? K es la cantidad de capitalizaciones que tiene. Si es, no sé, si es con capitalización, no sé la palabra, trimestral, sería 3. ¿Sí? N es la cantidad de periodos que yo voy a dejar ese capital ahí en el banco, digamos, o donde sea. Digo el banco porque es más fácil de pensarlo de esa forma, ¿sí? Entonces, tenemos que va a estar dada el capital que voy a sacar después de n cantidad de periodos, va a ser el capital inicial por 1 más I sobre K por K a la K por N. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Ahora vamos a hacer el de la guía, ¿sí? Dice, dado un capital de 100, colocado 12% anual por un término de un año, los montos para distintos periodos de capitalización. ¿Qué es la capitalización? Las veces que yo puedo sacar plata, digamos. Si yo voy a capitalizar, no que puedo sacar plata, dije, no estaría bien. Las veces que me meten los intereses en la cuenta. O sea, si yo no tengo interés anual, pero una vez al año me devuelven los intereses y me los ponen en mi cuenta, bueno, sería 1. Ahora, si yo no tengo con un interés anual, un plazo fijo anual, pero cada 6 meses, ¿sí? Me acreditan esos intereses en la cuenta. Entonces esos intereses como que engordan esa cuenta, para decirlo de alguna forma. ¿Sí? Si yo no los retiro, aumentan el capital que tengo depositado, porque me acreditaron esos intereses antes de que llegue el año. ¿Sí? Entonces ahí tengo que alterar un poquitito, va a alterar un poquito la cuenta. Fíjense, acá yo tengo capitalización anual, entonces es 1 más el interés, porque todo acá vale 1, y me lo acreditan una vez al año, entonces es 1 más 0,12 por el capital inicial. Tiene sentido. Yo pongo 100 y si tengo un interés del 12% anual, cuando termino el año voy a cobrar 112 pesos. ¿Sí? Ahora, si a mitad de año a mí me acreditaron digamos, una partecita de los intereses, ahí ya la cuenta cambia, va a ser un poquito más lo que voy a cobrar, ¿sí? Si a mí me acreditan parte de los intereses a mitad de año, entonces voy a cobrar un poco más. Entonces, K va a valer 2, es una capitalización semestral, ¿sí? Cada 6 meses me capitalizan los intereses. Sigue siendo el 12% anual, no es que me dan más, una tasa de interés más alta, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser mi cuenta? Y en ese caso va a ser, siempre suponiendo que no, obviamente que no saco los intereses ni nada, ¿no? Que lo dejo ahí, que incrementa mi capital, digamos, inicial cuando me acredita el interés. Entonces, tengo 100 por 1 más, y sobre K, que K vale 2, porque es la cantidad de capitalizaciones que tengo en un periodo, por 2 por 1. Y así, capitalización cuatrimestral sería que me capitalizan 3 veces en un periodo. Entonces, acá iría un hermoso 3. Está mal. ¿Sí? Acá va un 3. Queda mal tipeado. Después le voy a decir. ¿Sí? Entonces, siempre es lo mismo. Básicamente la cuenta es la misma, no hace falta. ¿Ven que cuánto? O sea, no es muy grande la diferencia, pero ¿ven qué es lo que pasa? O sea, aumenta un poquito con respecto a tener una capitalización por periodo, tener varias, porque es como que va incrementándose el capital inicial de alguna forma.
¿sí? Aumenta un poco el monto que voy a obtener. Bueno, quiero ver si avanzamos un poquito más. Ahora, claro, esto es cuando la capitalización acá no es continua, ¿sí? Esto es una capitalización común, una capitalización que voy capitalizando cada una cantidad de periodos, o sea, cada 3 meses, cada 6 meses, cada lo que sea. Bueno, después puede pasar algo que se llama capitalización continua, ¿sí? Entonces, ¿qué sería una capitalización continua? Como si, lo que dice acá, si esos intereses a mí me los estuvieran depositando constantemente, ¿sí? En cada segundo, cada infinitésimo de tiempo, todo el interés que me daría eso me lo van capitalizando, correspondiente al momento en el que me lo capitalizan, ¿no? O sea, fíjense, si acá va creciendo, ¿qué pasa si en vez de ser 12, 6, 4, 3, este K tiende a infinito? O sea, me capitalizan infinitas veces en un periodo, ¿sí? Bueno, veamos a qué número tiende. Eso es lo que quiero saber. ¿Sí? Porque yo acá veo que crece, tampoco es que crece mucho, pero va creciendo a medida que las capitalizaciones son mayores. Entonces quiero ver qué pasa cuando la capitalización es continua. ¿Y cómo es la capitalización continua? Bueno, va a ser el límite cuando K tiende a infinito, lo que les estaba diciendo, de esta cuenta, ¿sí? Eso lo llevamos a que parezca el número E, como ya lo venimos haciendo, ¿sí? Y me termina dando que cuando el K tiende a infinito, o sea, cuando la cantidad de veces que me van acreditando intereses tiende la cuenta, tiende a infinito, toda esta cuentita se termina resumiendo en esta que ven acá. C sub 0 por E a la I por N, ¿sí? O sea, tenemos estas dos fórmulas básicamente. Esta cuando la capitalización no es continua y esta cuando la capitalización es continua, ¿sí? Tenemos estas dos formulitas. Entonces, cuando la capitalización es continua, ¿sí? Me pide, por ejemplo, calcular el monto que produce un capital de 20.000 pesos colocado durante 5 años al 6% nominal anual. Tenemos que leer el enunciado y ver qué me pide. Con capitalización mensual. Fíjense, el interés es anual. Eso me da la idea del periodo, ¿sí? El periodo es un año, ¿sí? O 12 meses. Pero capitalizo mensualmente. O sea, si capitalizo mensualmente en un periodo de un año, ¿cuál es el valor de K? ¿Sí? ¿Cuántas veces capitalicé en un periodo? 12. ¿Sí? Entonces, el interés de 6%, ¿sí? ¿Cuánto sería? Y bueno, 0,06, ¿sí? Siempre lo divido por 100 al numerito, ¿sí? Entonces tenemos 0,06 el interés. Lo voy a dejar durante 5 años la plata, ¿sí? Entonces N vale 5. C sub 0 es el capital inicial, es este número, 20.000. Y K, no lo pusimos acá, pero ya sabemos que K vale 12, porque dice que capitaliza mensualmente. Entonces son 12 periodos, 12 capitalizaciones en un año. Listo. Es solamente reemplazar la cuenta acá. ¿Sí? Es la primera fórmula, porque no es continua. Entonces va a ser C sub 0 por 1 más I sobre K a la K por N. O sea, 20.000 por 1 más 0,06 sobre 12 a la 12 por 5. Todo esto lo tienen, chicos, en la guía teórica. ¿Sí? Y me da 26.977. Eso va a ser mi capital final a lo largo de 5 años. ¿Sí? Ahora, si hubiese capitalizado todo cada segundo, cada instante de tiempo a lo largo de esos 5 años, y bueno, en ese caso hubiese sido C sub 0, que es 20.000, por E a la I por N. Y es lo mismo, y N es lo mismo. Lo único que acá no aparece acá. ¿Cuánto me da esa cuenta? Y 26.997,18. Es un poquito más, obviamente, va a ser un poco más que haberlo capitalizado cada 12 meses. ¿Sí? Hagamos alguno más y después pasamos al ejercicio, ¿sí? Después me dice, el interés obtenido al cabo de 4 años fue de
1.000 pesos con un capital inicial de 5.000 y un régimen de capitalización continua. Averiguar la tasa de interés nominal anual. O sea, acá me piden I. Entonces, me están diciendo, el interés obtenido fue de 1.000, con un capital de 5.000. ¿Sí? O sea que mi monto va a ser 6.000. Si yo puse 5.000 y conseguí 1.000, mi C sub N va a ser 6.000, ¿sí? Porque el monto total, básicamente. Entonces tenemos 6.000 va a ser igual a 5.000, estoy usando esta fórmula, ¿eh? 6.000 va a ser igual a 5.000 por E a la I por N, pero N vale 4. Ahora, mi incógnita no está en cualquier lado, está acá arriba. ¿Sí? Es el exponente de esta E. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Y bueno, primero voy a pasar el 5.000 dividiendo, para que me quede E a la I por 4. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar logaritmo natural de ambos lados para bajar este I por 4. Tengo que aplicar, creo que hay en el ejercicio me parece que hay un ítem así. Tengo que aplicar el logaritmo para bajar este 4i o este i por 4. Aplico logaritmo natural acá y aplico logaritmo natural acá. El logaritmo natural de e a la algo es ese algo, porque es el logaritmo en base e de e a la algo, el logaritmo natural. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguien que active el micrófono? ¿Tiene alguna consulta? Bueno. Entonces, el logaritmo natural de 6 quintos va a ser igual a 4 por i. Y de acá despejamos i. El logaritmo natural de 6 quintos es un número. ¿Sí? Entonces despejo i, que va a ser el logaritmo de este número dividido 4. Cuidado que tenemos que multiplicarlo por el 100%, porque el i siempre me da fraccionario, no me da el porcentaje. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces. Más o menos hicimos un repasito de qué es lo que había que hacer. Espérenme que lo capturo la pantallita del ejercicio. Práctica 2. Acá. A ver qué es lo que nos pide, lo vamos a ir haciendo. Este, ¿no? Es el único, sí. Imprimir pantalla. Empezar. Copiar y lo vamos a usar. Bueno. Entonces el ejercicio 21 me dice lo siguiente. Calcular el monto y los intereses que produce un capital de 10.000 colocado durante 2 años y medio al 18% nominal anual con capitalización mensual, muy parecido al que está de ejemplo, y con capitalización continua. Entonces, acordemos no. Acordemos no. Déjenme, a ver si me estaría reconociendo esto. Ah, está al revés, está bien. Entonces tenemos 21A. C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I sobre K a la K por N. Esta es la fórmula para capitalización no continua, ¿sí? La fórmula de capitalización, de interés compuesto. Entonces, me pide con capitalización mensual. Capitalización mensual. Primero le damos toda la consigna, de vuelta. C sub 0 es igual a 10.000. Eso no hay mucha duda al respecto. N es 2 años y medio. Ahora vemos. 18% nominal anual. O sea que I es igual a 0,18, perdón. ¿Sí? Pero cuidado, porque esto decía anual. Entonces, si esto es anual, significa que los periodos son años. O sea que N está
dice 2 años y medio, sería 2,5, porque son 2,5 años. Y K me dice que voy a capitalizar mensualmente. O sea que en un periodo, en un año, voy a capitalizar 12 veces. ¿Sí? Entonces, antes de ponernos a hacer los ejercicios, tratemos de interpretar qué son los datos que tenemos. Me llamó la atención porque no suelen darme n con fracción, siempre suelen darse los enteros, pero bueno. O haberles dado esta capitalización semestral. Entonces, miré por las dudas. Pero no. Bueno, es reemplazar nada más. Tendría que C sub n va a ser igual a 10.000 por 1 más 0,18 sobre 12 elevado a la K, que es 12, por 2,5. A ver si puedo hacer esta cuenta con la cálculo. Bánquenme. Así ya la tenemos. 1 más 0,18 dividido 12, 1,015. Y acá tengo 12 por 2,5. 30. O sea que C sub n, cuando capitalizo de esta forma mensualmente, va a dar 10.000 por 1,015 elevado a la 30. Me da 15.630,8. ¿Sí? Pesos, ¿no? Vamos a poner el 100.000 pesos. Esa es el C sub n cuando capitalizo en forma mensual. Con capitalización continua, tendríamos que C sub n es igual a C sub 0 por E a la I por N, ¿no? Revisemos por las dudas. Capítulo 21. ¿Sí? C sub n, C sub 0 por E a la I por N. Entonces, C sub n es igual a 10.000 por E a la 0,18 por 2,5. ¿Sí? O sea que es 10.000 por E 0,18 por 2,5 18 por 2,5 0,45. A ver si con esta cálculo puedo hacer esta cuenta. E, ahí está, elevado a la 0,45. Y a eso lo voy, no lo voy a sumar, le voy a multiplicar por 10.000. Y eso me da 15.683. Un poquitito más que el anterior. No voy a poner signo pesos acá porque no lo venía poniendo. 15.683. O sea que el C sub n continuo va a ser 15.683. Eso sería en el ítem A y B. Eso sería el ítem B. Y este sería el ítem A. Se los achico un poquito por si quieren hacerle captura y ahora pasamos a hacer los otros ítems, ¿sí?
Bueno, vamos a hacer el ítem B. El ítem B me dice, calcular el capital que colocado. Calcular el capital que colocado durante 3 años y 9 meses al 8% trimestral, capitalizado en forma continua, se transforma en 4.980. Bueno, capitalización continua, ¿sí? Y tengo el dato de en qué se transforma, entonces, el B. Esto no sería el B, sería el I y el II. Vamos a ponerle así. Ay, perdón. Y cerró la goma. Ese sería el I y este el II. El 1 y el 2. Bueno, vamos a ver qué datos tenemos en el B. El C me dice que se transforma, o sea que lo que tengo como datos es el C sub N. ¿Sí? Me dice el interés trimestral. O sea, periodo es un trimestre. Esto es importante porque para la hora de hacer cuentas tenemos que saber cuál era el periodo, ¿sí? No es anual ahora. Y lo voy a dejar, el tiempo que lo voy a dejar van a ser 3 años y 9 meses. Entonces, N, ¿cuánto vale? Lo que me piden es el sub 0, no es N, pero necesito N. En cualquiera de las dos fórmulas necesito N. ¿Cuántos trimestres hay en 3 años y 9 meses? ¿Cuántos trimestres tenemos por año? Tengo 4 trimestres en un año. ¿Sí? Entonces, tengo 12 trimestres en 3 años. Porque trimestre significa bloquecitos de 3 meses. Y además tengo 3 trimestres en los 9 meses. O sea que en total voy a tener 15 trimestres. O sea, todo mi N son la cantidad de periodos, ¿sí? que dejo ese dinero. Entonces lo estoy dejando 15 periodos. ¿Por qué? Porque la capitalización es trimestral. Perdón, la capitalización no, el interés es trimestral. ¿Sí? La capitalización es continua en este caso. Bueno. Y después me dice que es capitalización continua. O sea que voy a usar la formulita C sub N igual a C sub 0 por E a la I por N. Ya tenemos todos los datos, ¿sí? Nuestra incógnita es cuánto capital puse. O sea, esta es la incógnita, lo que está en rojo. C sub 0. Esta es mi incógnita. Entonces, C sub 0 va a ser C sub N dividido E a la I por N. Y esto va a dar C sub N, que dijimos que era 4.980, dividido E a la 0,08 por N, que vale 15. Bueno, esta es una cuenta. ¿Sí? Hay que hacerla. 4.980, así. 4.980 dividido, me voy a poner un paréntesis por las dudas, E a la... otro paréntesis, 0,08 por 15. Voy a cerrar este paréntesis y voy a cerrar el anterior. Igual. 1.499,94.
Habría que revisar la cuenta, me parece muy alto, pero por ahí de calculadora metí mal un dedito y me dio cualquier cosa. A ver, voy a hacer resultados parciales, a ver si me dan lo mismo. 0,08 por 15, por las dudas. 0,08 por 15, 8 por 15. 1,2. Entonces esto es 4.980 dividido E a la 1,2. Veamos por las dudas, verifiquemos. 4.980 dividido E a la 1,2. Sí, da eso, da eso. O sea, da bastante, se incrementa bastante este capital en 15 periodos, ¿sí? Igual es un interés bastante alto ahora que lo veo, es un 9%, un 8% trimestral y lo dejé 3 años y medio. Así que no es tan loco. Bueno, esa sería la respuesta del ítem B. Después, el ítem C me dice, determinar en cuánto tiempo un capital de 3.000 se transformaría en 9.666. Se lo coloca, bla, 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 un 9% cuatrimestral. Fíjense que lo que me están preguntando ahora es el N. ¿Sí? Siempre tenemos que detectar qué nos preguntan. Me da como dato. Capital inicial. C0, 3.000. CN se transforma en 9.666. Y es igual al 9%, 0,09. Y es cuatrimestral. Capitalización continua. ¿Sí? Entonces, capitalización continua. C sub 0, C sub n, perdón. Acá, C sub n. Igual a C sub 0 por E a la I por N. ¿Sí? Dato. Dato, dato. De acá lo que tengo que hacer es despejar N. Como hicimos hoy. Parecido a lo que hicimos hoy. Entonces, voy a tener 3.000, perdón, 9.666. 9.666 igual a 3.000 por E a la 0,09 por N. Entonces, voy a tener 9.666 sobre 3.000 igual a E a la 0,09 por N. Y yo quiero bajar esa N porque necesito justamente saber eso, la cantidad de periodos. Entonces, me voy a fabricar, como habíamos visto en la guía, voy a aplicar el logaritmo natural de acá y el logaritmo natural del otro lado. Logaritmo natural es el logaritmo en base E. Entonces, el logaritmo en base E de E a la algo es ese algo. Entonces me queda que el logaritmo natural de 9.666 sobre 3.000 va a ser igual a 0,09 por n. Baja lo que está acá arriba. Y desaparece el e, porque es el logaritmo en base de e a la lo que sea. ¿A qué número tengo que elevar a e para que me dé e a ese número? Entonces me queda que n va a ser igual al logaritmo natural de 9.666 sobre 3.000 dividido 0,09. Hagamos esa cuenta. Logaritmo natural. No me acuerdo si este es el natural o es el decimal. Acá, logaritmo natural acá. Tengo que poner primero el número. 9.666 dividido 3.000. ¿Sí? Logaritmo natural. Me da esto. 1,17.
1,17 dividido 0,0913. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que dejar 13 periodos. ¿Periodos de cuánto? Periodos cuatrimestrales. ¿Cuántos cuatrimestres hay en un año? Y hay 3, ¿no? Entonces sería en total 3 por 4, 12, 4 años y un trimestre. ¿Está bien? Son 13 cuatrimestres. Creo que había un ítem más, ¿no? O ya estaba, no me acuerdo. El D. ¿A qué tasa de interés nominal anual debería colocarse un capital de tanto para producir en 2 años y con capitalización continua un monto de tanto? A ver. El D. ¿A qué tasa de interés? O sea, la pregunta acá es I. Entonces tengo C sub N es 3.481. C sub 0, 2.850. Por E a la I, que no sé cuánto vale, capitalización continua en 2 años. Interés anual. El interés es anual, así que 2 años implica que N vale 2. ¿Sí? Entonces me queda lo mismo, 3.481 sobre 2.850 igual a E a la I por 2, logaritmo natural, o sea que me va a quedar que el logaritmo natural de 3.481 sobre 2.850 es igual a 2i, o i por 2, o sea que i va a ser igual a logaritmo natural de 3.481 sobre 2.850 sobre 2. Calculadora, 3.481 dividido 2.850 dividido logaritmo natural dividido 2, 0,1. O sea que es un interés del 10% anual. Tasa de interés anual. ¿Se entendió, chicos, más o menos lo que pedía el ejercicio? O esto les queda grabado, o cualquier cosa. Ya la letra se me desemperdijo un poco. Esa, chicos, para que les quede toda la pantalla a la vista. Alguien que se haya incorporado recién, que tenga alguna consulta, de la guía. Estamos con límites ahora, tratando de cerrar un poquito los temas que quedaron de límites. Sí. Tengo una duda, pero es bastante vieja y la explicaste la clase pasada, pero no terminé de cerrar. Y por ahí, ya que tenemos tiempo, la puedes explicar una vez más. No sé si se puede. Sí, 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 no hay problema, no hay límite, no caducan las clases, así Ah, que bueno. dale. No, es en el punto. eh, yo te digo, ¿eh? ¿De límite o de funciones? Y no de límites. Ah, En el 9. Sí. en el 9. ¿Listo? Sí, Vamos. o sea, es más que nada, no puedo darme cuenta cuándo es más y cuándo es menos infinito. O sea, Ahí vamos a verlo, vamos a chumearlo de nuevo. Para que busco las respuestas, es más rápido. El 9. Bueno, la aplicación económica, ¿se entendió?
Sí, sí. Si no te da ninguna duda, vamos al 9 entonces. Uf, estaba muy abajo. Ahí, ahí, ahí. Hermoso. ¿Qué tipo de límites tenemos? Tenemos los límites del tipo infinito, perdón, 0 sobre 0. Acá. En este tipo de ejercicios, para darte cuenta si va a más o menos infinito, tenés que fijarte, voy a escribir, voy a ver si lo escribo, a ver. Vamos a ir con este. Me gustó este. No, uno más sencillo. Que se vea fácil. No quiero hacer uno muy complicado. Bueno, vamos a ver. X cuadrado menos 1 sobre, vamos a copiarlo y lo vamos a hacer. X cuadrado menos 1 sobre X. Copio la pantalla. Selecciono. Bueno. ¿Qué ocurre acá, por ejemplo? Yo tengo este límite, ¿no? Entonces, tenemos el límite. Cuando x tiende a 1 factorizamos los polinomios, me quedó x y simplificó. Entonces me quedó el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre x menos 1. Entonces veamos, ¿qué pasa si tiendo por la derecha? Estoy tendiendo ahora por la derecha, por este lado. Lo estoy mirando, estoy viniendo desde la derecha. Entonces, desde la derecha yo voy a tener el 1,1, no sé, acá, el 1,01, 1,001, o sea, son todos números mayores a 1. Entonces, fíjate cuando hago la cuenta, me queda. Bueno, esto vale 2, con esto no hay problema, esto tiende a 2. Pero abajo va a tender, voy a tener algo que tiende a 2, escribimos, ¿no? Es más 1 acá. Y abajo voy a tener, hagamos una cuenta ficticia, 1,1 menos 1. Entonces, esto, si yo después hago 1,01 menos 1, y después hago 1,001, todo esto va a ir tendiendo a 0. ¿Sí? Pero va a ir tendiendo a 0 positivo. Porque todos estos, cuando hago la resta, me quedan mayores a 0. ¿Está bien? O sea que esto va a tender a, esto acá voy a dejar como estaba, x menos 1 para no hacer más. ¿Sí? Entonces va a tender un 0 positivo, o sea que esto va a tender a, arriba va a tender a 0, arriba va a tender a 2, y abajo tiende a un 0 positivo. Entonces, si a un número, una constante, la divido por algo que tiende a 0, ¿sí? Algo cada vez más chico, sabemos que esto tiende a infinito. ¿Pero a qué infinito? Y bueno, si esto es positivo, tiende a más infinito, porque el número de arriba es positivo. Esto es mayor a 0. Esto es mayor a 0. O sea que esto tiende a más infinito. Ahora, ¿qué ocurre si lo hiciese tender por la izquierda? Fíjense, vendría de este lado. Me voy acercando al 1 de este lado, o sea que me acerco con el 0,9, el 0,99, el 0,999. O sea, me voy acercando, pero con números más chiquitos al 1. Entonces, vamos de vuelta. Arriba no hay problema. Arriba x más 1 sobre x menos 1. Arriba va a tender a 2. Pero abajo voy a tener 0,9 menos 1, 0,99 menos 1. 0,999 menos 1. O sea, todos estos van a tender a 0. Pero tienen a un 0 negativo, ¿lo ves?
O sea, si Sí, hago 0,9 menos 1 me queda menos 0,1. O sea, tienden a 0, pero es un 0 negativo. Entonces, abajo voy a tender a un 0 negativo. Entonces, esto es mayor a 0 y esto es menor a 0. O sea que esto tiende a más dividido menos, por regla de signos, menos infinito. Entonces, la misma operación, si me fijo de un lado o me fijo del otro, tiende a más infinito y si me fijo del otro tiende a menos infinito. Entonces acá ponemos a secas infinito. ¿Sí? Ese límite tiende a infinito a secas. ¿Por qué? Porque no se decide.